porque pues finalmente esta clase, por lo menos que es la de ética, pues siempre nos tiene en el marco de este tipo de temas. Es decir, el tema del suicidio, por ejemplo, eh, cómo lo, cómo abordamos esto desde el concepto de lo moral o ético, cómo es el suicidio, por ejemplo, en Japón, en países de Europa. Vamos a mirar también luego algunas tasas de suicidio en el mundo, a ver si son tan distantes como dice Sergio, las tasas de suicidio juvenil en Suecia y en Japón, no creo, pero bueno, haríamos luego como el ejercicio. Entonces, quién de los pendientes va a iniciar? Profe, qué pena. Buenas noches, Dale, muchachos. buenas noches. Si de pronto me permites empezar a mí, que yo soy como de pronto acá todavía en mi trabajo y, y pues aún se escucha mucho ruido, entonces si de pronto puedo empezar y hacer la exposición yo, sería maravilloso. Dale, iniciarías tú y luego creo que va Daniel Vanegas. Listo, profe. Entonces Dale, ya comparto la pantalla. dale, claro que sí. Bueno, ahí me escuchan todos bien. Sí. Ya te estamos escuchando. Bien, Johan. Listo, bueno, perfecto. Bueno, yo el tema que quería venir a tratar hoy es sobre la porofobia, ¿sí? Vamos a ver de qué trata esto. Listo. Bueno, la porofobia como tal es un concepto, digamos, bastante nuevo, ¿sí? Que del griego aporos significa pobre y de bajos recursos y phobos como se logra como interpretar, hace relación como al miedo o a la aversión, ¿sí? La porofobia trata de básicamente el repudio y el desprecio que las personas pudientes tienen hacia los pobres o en general las personas, valga la redundancia, que tengan, digamos, una posición mucho mejor que una persona eh, de bajos recursos o que tenga menos, ¿sí? Entonces, el significado de esta palabra es de un neologismo acuñado de la filósofa Adela Cortina. Eh, Esta mujer, pues, tiene, digamos, un libro hablando sobre esta palabra y sobre ese significado del rechazo hacia las personas menos pudientes o las personas pobres. Entonces, pues como lo dice, significa o se refiere al rechazo, a la aversión, al temor, al desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado y bueno, todo ese tipo de eventos y ocasiones que vemos a diario, ¿sí? Digamos que la porofobia tiene un componente clave de discriminación y prejuicio clasista. Más que nada esto lo vemos reflejado, digamos, un poco en la actualidad, donde a veces se menosprecia mucho a las personas de bajos recursos y, y en sí en general, por muchas cosas, por ejemplo, sus hábitos, su forma, su estilo de vida, su manera de vestir, de comportarse, de expresarse, eh, algunos por poca educación en los pocos modales inculcados que tienen. Entonces, todo esto, digamos que
alimenta a esa palabra, a ese significado, a ese especie de la porofobia, ¿sí? ¿Qué les puedo yo hablar sobre esto? Digamos que los inicios de esto son muy antiguos, no se puede precisar como tal un año en el que se diga se viene a ver la porofobia a partir de tal época, ¿no? Eso yo creo que siempre ha existido durante toda la vida misma, pero entonces digamos que esta porofobia es una mezcla de muchas más fobias en general. Se puede ver alimentada por el racismo, la xenofobia, por muchísimos aspectos que cotidianamente vemos ahora en día, ¿sí? ¿Qué más les puedo yo decir? Yo tengo por acá un videito preparado donde explica un poco mejor la porofobia y en conjunto con la xenofobia, ¿sí? Que es algo que se ve mucho también. Esa discriminación que tenemos hacia otras personas por culturas, religiones o costumbres, etcétera, y que a su vez, pues, se adjunta con la porofobia, esa fobia hacia las personas de menos recursos, ¿sí? Felipe, ¿estás poniendo el video? Que todavía no se ha puesto. Sí, ya estaba reproduciendo el video, no sé si No se está viendo. no se está viendo. Okay. No. Tampoco se ha escuchado. Ok. No sé si el MIP necesita alguna configuración adicional para No, poder... dale compartir pantalla completa y le va a preguntar si también con audio y le subes al audio. Ahí creo que te va a aparecer todo. Ok, vamos a ver. Compartir. Bueno. Vamos a ver si... Ahí logran de pronto escucharlo. Estamos viéndolo, pero no se escucha. No se escucha. Ok. Qué pena, buenas tardes. Una de las maneras en las que puedes compartir para que se te oiga y se te vea el video es abriéndolo por medio de Google. Por medio Es de la única- Google. Sí, se lo Sí, abre no por puedo medio de... decir que sí. Ajá, lo abre por medio de Google y después proyecta solo la pestaña que es en la que está el video para poder que se oiga. Ok. Bueno, denme un segundo, entonces yo trato de hacerlo. Estos 2 años de clases por mí no se perdieron. Sí, algo tuvimos que aprender, la madre, pues. Sí, no, está bien. A mí ya se me olvidó compartir pantalla y todo. Sí, yo también, profe. Es una cosa impresionante. Bueno, listo. Vamos a ver si de pronto ya aquí me deja compartir. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, ahí se está viendo. Ok. Vamos a ver si entonces de pronto acá se escucha. Pero yo creo que no puedes compartir, digamos, la pantalla completa, sino solo la pestaña. Y al compartir solo la pestaña, hay una parte abajo donde chuleas si se quiere que se oiga pues, el El audio de la audio. persona. Ajá. Ok, vamos a ver entonces lo de la pestaña. Compartir simplemente una pestaña. Esta. Compartir pestaña. Ahora sí. Es cierto que todos tenemos Perfecto, diferencias. ahora sí.
Ahora sí. Hola y bienvenidos a Oye. En el mundo hay 7.8 billones de personas. Si bien es cierto que todos tenemos diferencias y eso nos hace únicos, también tenemos muchas cosas en común. En este mundo tenemos muchas tareas pendientes. Una de ellas es erradicar la discriminación y ese es el tema a tratar el día de hoy en Oye. Así que comenzamos. ¿Qué es la discriminación? La discriminación en comportamiento social se puede definir como aquella acción u omisión realizada por personas, grupos o instituciones que produce y reproduce desigualdades en el acceso a recursos y oportunidades. Sin duda, la discriminación es una violación a los derechos humanos por edad, color, capacidades, etnia, familia, género, características genéticas, estado marital, nacionalidad, sexo y orientación sexual. En la mayor parte de los casos, las personas afectadas por la discriminación son individuos pertenecientes a las denominadas minorías. Lamentablemente, las prácticas discriminatorias han existido en gran parte de los países del mundo. Sin embargo, esta realidad con el paso del tiempo se ha ido transformando, por lo cual se han realizado algunas reformas para beneficiar a quienes se cree han sido víctimas de discriminación de algún tipo. Las denominadas cuotas son esos mecanismos a través de los cuales se benefician a aquellas personas o grupos que han sido víctimas de algún tipo de discriminación. No obstante, otros grupos piensan que esto podría considerarse como una discriminación a la inversa. Lamentablemente, en nuestra sociedad hay muchos tipos de discriminación. Sin embargo, en el día de hoy hablaremos de dos tipos de discriminación comúnmente mencionadas debido a las altas tasas de migrantes desplazados y refugiados ocasionados por crisis económicas, dictaduras y guerras. Esta discriminación es mencionada como xenofobia. Y la segunda discriminación, comúnmente señalada con el dedo, pero hasta ahora no conocida por su nombre, es la aporofobia. ¿Pero qué es la xenofobia? Es conocida como la fobia al extranjero o inmigrante. En ocasiones se basa en un sentimiento de protección de una nación, aunque a veces también puede ir unida al racismo o discriminación ejercida en función de la raza. Pero en realidad se les rechaza a los inmigrantes por su origen o por ser pobres, por su estatus económico. Una respuesta muy bien argumentada nos las ofrece Adela Cortina, la cual manifiesta que cuando no conocemos el nombre de algún objeto, lo señalamos con el dedo. Pero ¿qué pasa cuando no es un objeto, sino una situación social? Puedes señalar la situación sin duda con el nombre equivocado, y eso ha venido pasando con la xenofobia. Etiquetamos y señalamos situaciones que identificamos socialmente como xenofobia, cuando la palabra correcta para este tipo de situaciones sociales es aporofobia. La palabra aporofobia fue postulada por Adela Cortina, la cual es una filósofa española, hace más de 22 años. Sin embargo, la palabra fue incluida recientemente en el diccionario de la Real Academia Española. Pero, ¿qué es la aporofobia? Aporos significa pobres o sin recursos y fobia, temer y odiar. Por lo tanto, la palabra aporofobia es el rechazo a los pobres. El rechazo a los pobres no es solo hacia los pobres de distinta nacionalidad, sino que solemos en ocasiones rechazar a los pobres de nuestro propio país. La sociedad se basa en el intercambio y debido a que se basa en el intercambio, en su mayoría el ser humano está dispuesto a dar, pero con tal de recibir algún beneficio. Pero ¿qué pasa con esa gente que lamentablemente pareciera que no tiene nada que dar? ¿Te parecen conocidas estas frases? Hoy por ti, mañana por mí, el que toma a dar se obliga.
Definitivamente somos una sociedad de intercambio. El problema es cuando pensamos que esas personas que quizás no tienen recursos económicos no tienen nada que ofrecer. Y estamos en un error porque todos tenemos algo que dar. No hay en el mundo ningún ser humano que no tenga nada que ofrecer. Discriminar a alguien es atentar sin duda contra la dignidad humana. Trabajemos juntos en la empatía. La empatía es esa capacidad de entender y sentir lo que el otro siente. Y la fórmula para un mundo mejor es menos discriminación, más empatía. Y para todos los que decidimos emprender un nuevo camino en otro país, sin duda debemos cuidar de nuestro nuevo hogar, adaptar la cultura y las costumbres de esta nación que nos ha abierto las puertas y ser profundamente agradecidos por esta nueva oportunidad. La única cosa que nos debería de causar un rechazo general es la falta de valores. Muchas gracias por ver el video. No olviden... Bueno, muchachos, básicamente el video creo que lo explicaba mucho mejor. Y este fenómeno pues que vemos actualmente sobre la aporofobia es real. Muchas personas en la actualidad todavía discriminan frecuentemente las personas que tienen menos recursos o que quizás tienen menos que ofrecer, ¿sí? Lo que pasa es que considero que no todo es verlo con el signo peso, o no todo es verlo como sacarle provecho a todo, ¿sí? A veces lo que se expresaba en el video, la empatía también es importante. Todos tenemos algo que ofrecer de alguna manera, sea monetariamente o no, sea por conocimiento, por experiencias, sea por comprensión o lo que sea. Creo que debemos ser más empáticos con los demás. Listo, creo que esa ha sido la exposición. Dale, Felipe, muy bien. Creo que ahí hay como una lectura o un complemento que te hago sobre el concepto de la porofobia, y es que la porofobia no es solamente o no es necesariamente la fobia, digamos, de quienes tienen recursos hacia quienes no tienen recursos. O sea, es decir, no es una fobia como de ricos hacia pobres. Seguramente dentro de esas distancias de clase se puede marcar mucho más. Pero así como sucede con todas las fobias, creo que ahorita creo que hay algunas más, lo vamos a mirar. Es digamos que es resultado también de una construcción cultural que está alrededor de los ingresos y el dinero. Es decir, en nuestra sociedad capitalista, no estoy haciendo una apología necesariamente a otro sistema, pero sí hay que entender que toda construcción social, económica y política, así como tiene unos elementos positivos, pues tiene unos negativos. Y dentro de, por ejemplo, las sociedades capitalistas, o bueno, más que el capitalismo, el modelo neoliberal, que es ese desarrollo final del capitalismo de los últimos 30 años, que es creo que algo que sí se puede discutir mucho, se puede discutir además desde las voces de grandes economistas del mundo y nacionales. El gran impacto del modelo neoliberal en las sociedades tiene que ver con, claro, si a ti te miden, o sea, si a ti te miden el éxito, el triunfo, según tus ingresos económicos, entonces, ¿quién no es alguien que ha sido exitoso y quien ha triunfado? Pues quien no ha tenido dinero, quien ha conseguido propiedades. Y en ese sentido, como hay un ideal de superioridad, o sea, hay un ideal de riqueza, hay un ideal de bienestar más bien. Ese ideal de bienestar también indica que quienes no están dentro de ese ideal, pues tienden a ser marginados. O sea, el video lo hacía de cierta manera. Sí. Pero entonces este debate no es solo de quienes consiguen ese ideal de bienestar, sino que también se vuelve una especie de debate entre quienes son más o menos marginados por. Entonces, la porofobia es una situación que también subsiste en las clases bajas, en las clases populares, sí. y sobre todo se ve mucho de lo que son los ingresos medios o lo que se llama la clase media hacia las clases populares, porque de alguna manera es una forma de desmarcarse de la procedencia. Por ejemplo, yo vengo de familia popular, o sea, mi familia materna todavía en el sector de servicios, es decir, mis abuelitos fueron vigilantes, mi abuelita fue aseadora, mi mamá y mi tía fueron aseadoras,
Y como yo vengo de una procedencia muy popular, porque es obviamente un sector socialmente bajo, pues mi construcción de clase media, porque obviamente yo soy profe y tengo digamos unos títulos y unos trabajos y unos ingresos, pues la porofobia me hace tratar de separarme de esa raíz popular, ¿sí? Porque obviamente yo quiero ir hacia el ideal señalado de riqueza, y ese ideal señalado de riqueza me dice como que no puedes mostrar esa procedencia, tienes que ocultarla. Y si nos vamos, por ejemplo, a situaciones muy particulares en el colegio, uno lo ve con los estudiantes, esos estudiantes que, por ejemplo, se miran los zapatos. Entonces, el que tenga el celular más caro es mejor, y el que tenga el celular más económico, el que no tenga el más económico, le hacen bullying. Básicos. Sí, Sí, En mis Ajá. tiempos era con el bolso, el que tuviera Toto. epa, o los entonces, cuadernos también Sí, aplican. sí, con eso. stickercitos. Y eso muy bien, y eso es aporofobia, o sea, porque pues finalmente lo que están haciendo es construir sobre la base de la capacidad adquisitiva, así sea mínima la diferencia, una distancia, ¿sí? Y un bullying y una marginación. Y eso Un pasa, menosprecio. Exacto. yo me acuerdo que en mi época era la Les Porsac, que era una maleta, no sé si hay alguno que esté dentro de los 30, No, que era una pero maleta que decían que era en tela de paracaídas, y venía la maleta y la A mí, billetera. ¿A ti te tocó, John Fernando? yo, yo peleé por un Sportsac. No, yo no, yo tenía el pirata que se le deshacía la parte de abajo, y yo no. Y además venía la maleta, y la maleta la daban con una billetera que era muy fina, y era en serio, era como en una tela muy Y resistente. yo la compré de segunda y todo porque no tenía para comprar la nueva. Claro, yo creo que el mira, profe se llegó a tocar como cuando te compran la pirata y uno de los compañeros tiene la original, entonces uno se hace lo más lejos para que no noten la diferencia. no porque yo era más grande, entonces no se podían burlar tan fácil. Que les pego. Yo era el que hacía bullying, no, violencia física no, pero sí hacía bullying. Pero entonces fíjate que todo eso está o sea, fíjense toda la charla que nos pasó John Felipe y el video, Sí, Johan Felipe, perdón, no es la oporofobia no es algo así como tan aislado, sino que nosotros la vivimos, como nos pasa con la exacto. xenofobia, como nos pasa hasta con la homofobia. Y así como la aporofobia ocurre entre los que somos o venimos de sectores populares, lo mismo pasa, por ejemplo, con la homofobia. El que alguien sea homosexual no significa que no sea homófobo. O como que alguien sea afro no significa que no sea racista. Porque de hecho, Michael tal vez, Jackson. sí, y mira que ahí se puede, incluso en esos sectores puede estar mucho más enquistado. No quisiera detenerme, hay algunos autores que he trabajado sobre ello, pero sí es importante como no ver estas situaciones como muy por allá en lo general, sino que en nuestra dinámica cotidiana están muy asociadas a esas situaciones, tanto como Claro, la negación misma de nuestra procedencia, como de alguna manera juzgar al otro por lo que tiene. Ese no vino, no tiene tales zapatos, no tiene, no es sé, correcto. y eso es aporofóbico, porque pues, o sea, yo por qué me voy a mentir a alguien, no sé, yo he visto ahorita, hay correas de 800.000 pesos, ¿no vieron lo del outfit de las universidades privadas? Sí, sí, La de sí. los carros. No, la de Los la ropa. outfits, la ropa. Ah, Sí, sí. sí. ¿Ustedes lo vieron? Eso a mí me parece tremendamente aporofóbico, que a uno lleguen a la universidad a que te miran cuánto te costó tu vestuario, porque ahí puede ser la javeriana, pero va a haber gente becada. O sea, puede haber gente que está ahí por beca y que seguramente su outfit no llegue a los 200.000, 300.000 pesos. El mío no llega a los 200. No, yo creo que sí, porque yo compro botas usualmente costosas, pero compro botas industriales. Pero Sí, profe, literal, sí. Lo apoyo por ese lado, porque lo que más compro caro son los zapatos para que duren bastante. sí, Los exacto. pantalones del hueco. La Sí, madre. entonces, pero miren eso, o sea, que a uno lo midan por el costo de la ropa que lleva, pues es aporofóbico. Claro, sí, y yo creo que eso se nota, creo que el ejemplo se nota mucho más obvio en la parte clasista, ¿no? En la parte de las clases es donde más se nota el término de la profobia, pero pues sí, claro, es verdad, profe, lo que dices es que la profobia está más en nosotros de lo que nosotros pensamos. Con detalles así, como lo que tú dices, hasta incluso negar el hecho de dónde viene uno, por quizás pena o claro, por no rebajarse a que piensen que uno es menos que los demás. Sí, a veces tiene algunas cosas que, por ejemplo, yo no entiendo.
Les voy a contar una última anécdota para cerrar con Johan Felipe y ir a la siguiente exposición. Y es que yo, pues usualmente cuando voy a un lugar nuevo, si no hay carta, pues pregunto los precios, porque pues no sé, me gusta saber qué. Y iba con mi esposa, yo no me acuerdo a dónde. Pero era un lugar así, como que preguntamos el precio como de la cerveza, nos íbamos a tomar una cerveza. Y como que bueno, ¿cuánto cuesta la cerveza? Y el tipo, el mesero nos miró horrible, como que, ay, ustedes, ¿por qué mire preguntan el precio? Me interesa saber si es muy costoso o no. Pero son cosas así que una vez como que también son muy simples. Pero bueno, dale, Johan, muy bien, ahí está la calificación. Entonces, Listo, ¿con qué seguimos? Con Daniel. gracias. Dale, no, muchas gracias a ti. Daniel Vanegas, Sí, señor. dale, vamos contigo. El espacio es tuyo. Esta mierda. Me dice si están viendo foto. Ahí está cargando. ¿Se quedó? Se fue al infinito. Ahí se ve. Estoy viendo la. Ya, listo, ahora sí. Bueno, a mí me tocó el racismo. El tema del racismo va muy... Nosotros en la sociedad lo vemos como muy arraigado a todo lo que tenga que ver con discriminación, ¿cierto? Eso es lo que yo he podido como leer en medio de esta investigación. Y el racismo se me fue. Bueno, dice que viene pues desde el principio del mundo y todo eso, pero realmente se empezaron a hacer estudios donde empezaban a validar que cuando, por ejemplo, empezaron las apariciones de las civilizaciones egipcias, mesopotámicas, eso ahí tenía como un parecido con el racismo, pero realmente no eran casos de racismo por raza, eran más por otros motivos. Después de esto, después de este periodo, viene el periodo Fue pucha, un momentico, ok. Dale, no te preocupes, Daniel, dale, no hay problema. O sea, en este periodo, el único ejemplo era que los griegos no permitían mezclarse con otras razas extranjeras. Pues no razas, sino como con los extranjeros, realmente. Claro, Pues, si para ellos quieres, no existían las razas. si quieres te aporto ahí. Lo que pasa es que el concepto de extranjero en los griegos era sobre todo por el tema del idioma. Es decir, los griegos no tenían un concepto de raza como lo tenemos nosotros, sino que su concepto del otro, o sea, de lo que es el extraño o el bárbaro incluso, venía del tema del idioma. Entonces los griegos eran todos los que hablaban lo que hoy conocemos como el idioma griego antiguo y todos los extranjeros o las razas eran los que no hablaban ese idioma. Exacto, entonces eso era lo que ellos no permitían, mezclarse con extranjeros con el fin de ellos poder tener una raza pura y poder saber cuántos, como su aldea o su grupo, ¿cierto? Cuántos realmente pertenecían, eran de raza pura, ¿cierto? Después de esto viene la Edad Media, que es donde ya viene después del ocaso egipcio, del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América. Ahí todavía no existía el racismo. Eso era una discriminación religiosa. Por ejemplo, que discriminaban a los musulmanes por haber tomado los lugares santos de la cristiandad y a los judíos que por haber matado a Cristo. Ese era como el tema de racismo que ellos manejaban, ¿cierto? Ya en el siglo XV
cuando la corona española es donde introduce ya el término de casta o cruzas, así como los mestizos, etcétera. Ahí, pues, ahí empieza la corona española ya como a separarlo, a separar el mundo como por razas y creó un estatutismo social. Sí, Daniel, sí, eso tiene que ver con la llegada de los españoles a América, ¿cierto? Sí, Entonces, sí, como están los españoles, están los pueblos originarios o los grupos indígenas, y están los africanos que traen esclavizados, digamos, de América. Entonces empiezan a hacer la cosa que son los blancos, los mestizos, los zambos y los mulatos, exacto. que son los cruces. Esos son los cruzos, eso. ¿Esto con qué fin lo hizo la corona española? Pues con el fin como de hacer que su raza era superior, mostrar de que su raza era superior. Y una forma como de legitimizar sus conquistas, ¿cierto? Como que entonces nosotros somos superiores, por eso conquistamos, por eso nos estamos liberando el pueblo. Era como una forma de ellos hacerlo. En donde eso fue entre 1490 y 1500, donde nace el concepto de razas. Desde ahí es donde ya empiezan los diplomáticos y ya pues todo el que se interesó como en el tema del racismo. Por ejemplo, leí un pedazo donde decía que el diplomático Gavino, que fue uno que lanzó las voces que representaba esta hipótesis del racismo, donde él ya empezó a decir como a confirmar esto de que sí, de que el tema de las razas, de que las razas superiores, las razas inferiores, y fue como la forma de empezar a esclavizar, lo que decía profe ahorita, como la forma de empezar a esclavizar todos los demás pueblos. Yo leía, por ejemplo, que aparece acá en Colombia, porque el tema del racismo es un tema muy complejo, ¿cierto? Porque se ve a nivel mundial, pero no se ve muy sectorizado, ¿cierto? Muy sectorizado, pues porque en estos momentos ya mucha gente nos encontramos como civilizados con el tema y no somos tan arraigados como a eso. Pero comentaban ahí que, por ejemplo, en Colombia, cuando llegaron y cuando entró el racismo, uno iba a ver el tema de las guerras, de la explotación, y siempre eran los indígenas y los negros la mayor parte que convocaba a esta gente, que la guerrilla, que todo el tema de la minería, la explotación, siempre se iban como a esas culturas a reclutar gente, ¿cierto? Porque era la gente más vulnerable, la gente con menos recursos, todo, en fin, todo el proceso. Y, y, y ahí era donde como se veía mucho ese racismo en su momento. Estuve intentando sacar estadísticas donde en el 2015 hicieron una estadística en Colombia, y acá podemos ver pues el comportamiento desde el 2015 al 2018, que en el 2015 empezaron a hacer la encuesta hasta el 2018. Y podemos ver que en el 2015 fue donde más discriminación, el mayor número de casos de discriminación que se pudo haber visto en Colombia. Acá está por clasificado por hombre, mujeres, niños o grupos, donde los hombres eran los más
los que sentían más el racismo en cuanto a qué, en cuanto al tema del empleo, del estudio, menos oportunidades, los trabajos eran los más, como los menos remunerados, o sea, las peores, como por decirlo así, pues de las peores, de lo peorcito que había, era la opción de ellos. Entonces era como corto para darle opciones a la gente, siempre los tenían pues como, es negro, sí, tengo hay puesto de construcción, por decirlo así. Entonces podrían haber más puestos, pero era como lo primero que les ofrecían, aseador, cosas por el estilo. Cuando los miraron por ciudad, se dieron cuenta que en Bogotá era pues, por ende, Bogotá es la ciudad más grande. Y muestra que la discriminación racial notablemente de los hombres era arrancaba con Bogotá, seguía Medellín y Cartagena. Claro, como la ciudad, como Bogotá era la capital, mucha gente emigraba allá por oportunidades de todo tipo. Entonces, allá cuando hicieron el estudio, pues vieron que era un poco más, se notaba más, no es que hubiera más, sino que se notaba más en cuanto debido a la población y eso. También, según por ámbito, vean, por laboral, educación, social y fuerza pública. Aquí podemos ver que los que más se vieron reflejados siempre fue en el ámbito social. Debido al ámbito social era que se veía reflejado todo básicamente el resto. Era como el papá de las causas, ¿cierto? Empezaba por lo social y pues ya debido a lo social, ahí empezaba que en el tema de la educación, en el tema del ámbito laboral ya pues no eran las mejores condiciones. Eso, por ejemplo, lo veía en la película de Talentos Ocultos, donde antes tenían sus separados sus espacios para los blancos y para los de color. Que esa fue la película que puso en ética y miraba mucho eso, ¿cierto? Y que si, por ejemplo, el blanco tenía el baño a 1 kilómetro, hijo, se hace en la ropa o hasta su baño porque no tiene permitido entrar al baño de los blancos. Y esta encuesta se destapó mucho, o sea, generó mucha curiosidad de hacerla con el tema del negrito que mataron los policías en Estados Unidos. Freud, pues pucha, me dio el nombre. Sí, Floyd. Freud, eso. Floyd. Esta encuesta se produjo mucha curiosidad cuando pasó el caso de Freud, ¿cierto? Porque pues los que tienen conocidos en Estados Unidos y viven eso, se pueden dar cuenta de que sí, es que para los estadounidenses los negros son ladrones, los negros son narcotraficantes, los negros son proxenetas. Entonces por eso el tema ya de los negros es como, o sea, usted ve un barrio de pobre allá, por decirlo, y es de negros, o sea, eso lo tienen discriminado así. Hay un barrio de negro y es un barrio de conflicto, donde hay ladrones, narcotraficantes, prostitutas, de todo, de todo, de todo. Entonces eso ahí fue donde generó como la inquietud y por eso hicieron esta encuesta. Pero básicamente el racismo pues ha perdido mucha fuerza, ¿cierto? Ha perdido como mucha fuerza debido a que nosotros nos hemos civilizado un poco y las reglas, por ejemplo, en la Constitución de 1991, esa fue como el inicio de darle más, ¿cómo le podemos decir? Protagonismo y darle su espacio a las demás razas,
porque ahí fue donde se les empezaron a dar como sus decretos, sus leyes y todos sus derechos que tienen como persona, más no como lo hace el racismo. Y ahí ya crearon, por eso fue que empezaron a crear ya sus comités, sus comités de racismo, lo de, por ejemplo, lo de los indígenas, que ya les tienen que respetar su cultura, su espacio, esa es su cultura, ya no pueden entrar, esas son sus reglas dentro de su cultura. Y no, listo, profe, eso fue lo que alcancé a investigar, porque eso es un tema muy amplio donde uno entra y lo mezclan con todo, con todas las exposiciones de mis compañeros. Entonces empiezan por el racismo y luego se va uno perdiendo por otro tema. Ya, no, Daniel, está muy bien digamos, como la investigación. También pues son como microexposiciones porque es un tema muy largo. O sea, podríamos decidir hablar desde lo ético el tema racial y dedicar las 8 sesiones a hablar de ese tema y sería inagotable porque hay muchos elementos que hay que trabajarlo desde lo histórico, desde lo económico, desde lo político, desde lo ideológico, desde lo cultural. O sea, todo hay casi todo un entramado y hasta un tema de toda una serie de diferencias, porque no es lo mismo el racismo acá, a cómo se vive el racismo en Norteamérica, a cómo se vive el racismo en Argentina, por ejemplo, o bueno, o sea, en cada lugar, inclusive, no es lo mismo el racismo acá que el de Buenaventura o el de Cali. O sea, hay todas unas lecturas de lo particular sobre este tema del racismo que lo hacen, digamos, como un tema complejo. Sin embargo, no significa que no haya racismo o no significa que esté necesariamente muriendo, sino que más bien ha ido como mutando ciertos elementos y han ido generando ciertos derechos y demás. Pero lo que tú decías, por ejemplo, el caso de Floyd en Estados Unidos es terrible. O sea, el tema del racismo en Norteamérica, y el racismo en Norteamérica además no es solo para afros, sino para afros y latinos. O sea digamos que en Norteamérica nuestro estatus como latino es muy similar al de los afroamericanos. Y se puede mirar desde una estadística tan simple como es la cárcel. La mayoría de las cárceles de Norteamérica están pobladas de afros y latinos. Ahora, eso no significa, y por ejemplo hay una lectura muy curiosa desde esto. Entonces dicen, ¿qué día salió una tesis sobre la norma carcelaria en Norteamérica? Les cuento ahí como para eso. Y resulta que decía que muchos jueces y gente pues como en la sociedad norteamericana, no hablemos de jueces más bien, decía que dado que las estadísticas carcelarias de Norteamérica decían que la mayoría de los presos eran negros o afros y latinoamericanos, eso significaba que los afros y los latinoamericanos éramos más violentos que la gente blanca. Entonces, fíjense cómo manipulan, eso se llama falacia retórica o falacia argumentativa. O sea, cómo se usa algo para que parezca que es así. Pero pues lo que pasa es, ¿qué es lo que está demostrando eso? Es lo que tú estabas diciendo aquí en las diapositivas, que lo que pasa es que la mayoría de la gente pobre en Norteamérica pues son afros y latinoamericanos. Y resulta que la pobreza lleva a la violencia, porque obviamente cuando uno está excluido, no tiene oportunidades, tiene hambre, pues es mucho más normal o mucho más común que se generen formas de violencia. Y eso se puede mirar sobre todo en los puntos de tránsito, por ejemplo, de la sociedad feudal a la sociedad moderna, o sea, en diferentes, o sea, eso se puede mirar de 400.000 formas y se puede comprobar de manera muy fácil, ¿no? Y no significa tampoco que los pobres seamos violentos o los que venimos de ascendencia pobre seamos más violentos, sino que de alguna manera el arrinconamiento, lo que nos dice es que cualquier persona que se siente arrinconada en su estatus vital, pues termina usando cualquier cosa para superar esa violencia. Ah, claro, que no todos lo hacen por fines morales nuestros, es decir, no lo hacen porque tienen una familia que lamentar, sino por el consumo. Igual, o sea, el tema de la exclusión, por ejemplo, del consumo de drogas también es un tema que está muy asociado a cómo la pobreza genera exclusión, la exclusión genera consumo de drogas para poder salir de esa situación y eso pues también lleva una cosa, lleva a la otra. O sea, eso está, digamos que casi que estudiado. Pero son muchos elementos que se podrían trabajar desde ahí y obviamente como se ha ido asociando con los otros también me parece pues como muy interesante.
Entonces, bueno, muy bien. ¿Quién sigue en exposición? Daniel Yo Reyes. creo que sí. Vamos contigo, el espacio es tuyo. Ahí se está viendo, ¿cierto? Sí, ahí ya se está viendo. Pena de muerte. Pues como se puede ver ahí, el tema que... espérame un momentico. El tema que yo elegí fue pena de muerte. El primer registro que hallé relacionado a este tema fue en 1700 a.C., llamado la Ley de Talión. Esto era un principio jurídico de justicia que retribuía el castigo con el que se identificaba el crimen. Y ya pasando muchos años después, estas son las fechas más importantes, en Michigan se convirtió por primera vez en la jurisdicción para abolir esta pena de muerte en el territorio, solo por el delito del asesinato. Y ya en 1863 Venezuela se convirtió en el primer país que ya tenía esto de forma definitiva para todos los delitos. Seguido también de, como dice ahí, Costa Rica y San Marino. Unos elementos que usaban para estos delitos era la guillotina, la horca, que fueron elementos inventados en Francia. Y pues en esto se suponía que era que para anular tanto el dolor físico. La cámara de gas también fue un elemento que, inspirado en la Primera Guerra Mundial, la usaron para terminar también con las vidas de los que cometían delitos. La silla eléctrica también fue uno, y todo esto lo inventaron para acabar de manera rápida y sin dolor, se suponía, el ejecutar estos procesos. Acá hubieron, pues dice que todas estas prácticas se requieren de vigilancia médica porque en la actualidad todavía ejecutan eso. Y pues se supone que esto es para una muerte rápida y sin dolor, aunque en algunos casos se ha encontrado que las personas tardan mucho más de lo que se supone en el momento de dicho proceso. Estos son, por ejemplo, los artefactos. Como venía diciendo, un perjuicio que causa esto es que se supone que esto es para que la muerte sea más rápida y sin dolor, pero muchas veces se ha encontrado esos casos de que el dolor se extiende por horas. Tengo estos daticos que, por ejemplo, el dolor no solamente con la persona que están ejecutando, sino también que se extiende a las familias, debido a que en muchos lugares, por ejemplo, leí que en Japón, a las personas que las ejecutan de esta manera, no se les avisaba a las familias, sino hasta cuando ya estaba el cadáver para recoger. La pena de muerte, vista desde la ley, dice que
tiene una amnistía, la cual señala la pena capital. Dice, la pena capital es la negación extrema de los derechos humanos. Consiste en el homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado y en nombre de la justicia. Como se lee, viola el derecho a la vida. Y como ya lo mencionaba, la Declaración de los Derechos Humanos menciona la libertad, la justicia y la paz. Y ya desde lo religioso, pues en la Biblia se lee que un mandamiento es amar al prójimo como a sí mismo. Y pues obviamente uno no quisiera llegar a morir de esa manera tan cruel. En 1851, bajo el mandato del presidente José Hilario López, la pena de muerte por delitos políticos fue eliminada de los estatutos. Y ya en 1910 se abolió definitivamente la pena de muerte en Colombia. Sin embargo, hay algunos casos de colombianos que han sido ejecutados de alguna manera de esas. Por ejemplo, en China más que todo hay personas que las cogen con cargamento y allá eso es un delito muy grave, entonces es directamente pena de muerte. Tengo este mapa en el que se puede apreciar en la parte de rojo los colores de los territorios en los que se aplican pena de muerte. En la de amarillo son los territorios que tienen una demora o suspensión. Eso ya llevaría a una decisión de las autoridades. En verde los territorios que son abolicionistas, o sea que no tienen ese método tan trágico de suprimir a las personas. Pues esa sería toda mi presentación. Listo, ¿no? Bien, Daniel, ahí ese tema de la pena de muerte es complejo incluso desde cuál es la lógica en la que se construye. O sea, supone que la pena de muerte aplica desde el derecho. O sea, ¿qué significa? Que es la justicia la que determina si alguien merece o no morir por los crímenes que ha cometido. Ahora, si uno lo mira, es que el derecho también tiene muchos aristas. Que si uno lo mira, digamos, como desde el derecho positivo o desde lógicas del derecho, digamos, como el derecho actual, moderno, no es como muy fácil determinar que alguien merezca morir. Es decir, vamos, por ejemplo, al caso de la pena de muerte acá. Aquí se propone, por ejemplo, pena de muerte para violadores. Sin embargo, hay una lógica en psicología que dice que la mayoría, o si no todos, los violadores fueron niños violados. Es decir, si yo apruebo la pena de muerte para violadores, estoy diciendo que algún porcentaje de los niños que fueron violados en algún momento pueden ser víctimas de esa misma pena, porque pues finalmente es el tema del concepto de justicia punitiva, es decir, cómo la justicia no aplica desde la construcción social, desde generar garantías, desde generar una sociedad equitativa que permita que la gente se desarrolle. Y en cambio de eso, entonces una justicia netamente marcada en el tema de la restricción del derecho, en el tema del extremismo, en la aplicación de la norma, para garantizar que digamos, que la gente cumpla, pero no en función de construir una sociedad que no tenga, por ejemplo, violadores. O sea, ¿y cómo se construye una sociedad sin violadores? ¿Matando a los violadores? No.
evitando que los niños se violen, o sea, es decir, generando un ambiente de familias seguras, construyendo una educación o un ambiente para que el niño pueda desarrollarse sin temor a situaciones. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de la mujer. O sea, una mujer, que las mujeres puedan estar tranquilas en la calle y no tengan miedo de que les pase algo, sean víctimas de acoso o cualquier otra cosa. Pero digamos que esa no es la sociedad, no es la sociedad que tenemos, lamentablemente. Y como no tenemos esa sociedad, pues finalmente terminamos entrando en estas dinámicas donde aparece, por ejemplo, un tema como una tipificación como la pena de muerte. Eso en el caso de que sean culpables, porque está la otra circunstancia, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Norteamérica, que la justicia, no sé, ese concepto de justicia ya es muy particular, porque muchos casos se han comprobado donde se ha condenado gente por pena de muerte siendo inocentes. Entonces hay todo un complot para generar cierto ataque a la persona, incluso hace unos 40, 50 años, pena de muerte para menores de edad, afros, ¿sí? Está toda una lógica discriminatoria. Entonces, volvamos al tema de la pena de muerte, por ejemplo, el racismo. Entonces, la mayoría de los que se les hace pena de muerte en Norteamérica son afros, ¿sí? Entonces, hay también una cosa ahí, afros y latinos, me imagino que estará la estadística también, habría que mirarla con detalle. Entonces, ¿quién está sufriendo las consecuencias de ese régimen punitivo extremo? Pues finalmente la gente que está con, que es la que tiene menos derechos, ¿sí? La gente que siempre está, digamos, como vilipendiada y demás. Pero bueno, esas son pues como circunstancias que tenemos ahí. Eh, Aquí tengo Sebastián Vargas. Sebastián, ¿todavía has expuesto? Sebastián, ¿estás por ahí? Ah, que me parece que no está, todavía no está en la exposición y no lo veo. Bueno, lo mismo para ello. Entonces, bueno, son las 7:30. ¿Qué les parece si hacemos un recesito de 20 minuticos, 15 minuticos? Nos volvemos a ver a las 7:45 y ya hacemos un cierre si quiero escucharles conversando sobre estos temas y mirando pues cómo podemos relacionar todos estos temas de exposición con el tema de la ética. ¿Les parece? Listo, profe. Listo. Entonces nos vemos ahorita a las 7:45 y hacemos como la conversada.
Bueno, bueno. Vámonos pues con el recesito. Bien, profe. Bien, ya volvimos. Pues yo sí, los demás no sé. Ay, estos Smiths a veces tienen sus cosas, pero bueno. Sí, sí, por acá. Eh, Daniel, cuéntame. No, no, que ya estoy por acá. Ah, bueno, dale, dale. Yo también, Em, profe. Listo, listo, muy bien, muy bien. La idea, digamos, de estos 45 minutos, 40, que pueden ser 30 si la actividad está chévere, es pues como poder hablar un poco de todos los temas que se expusieron en estas dos sesiones, pero muy a propósito de dialogarlos. O sea, es decir, no sé, por ejemplo, qué elementos de lo que se dijo quisiéramos como por problematizar, si hay algún tema en el que quisieran de pronto como autar de lo que hemos trabajado. Hay algunos elementos ahí que pues creo que tienen mucho para reflexionar desde nuestro concepto de lo ético y lo moral, porque no nada, o sea, por eso cuando uno dice que la inmoralidad es un término como difícil de decir que existe, es porque todo es moral, es decir, hasta las cosas que consideramos malas tienen de alguna manera una lectura moral. Entonces, pues quiero como poder como complejizar eso, discutirlo y bueno, también ir mirando para los temas de las siguientes clases. Sergio, yo solo, es, vale, ¿Me escuchan? sí, te escuchamos. Es que le juro, profe, que en mi computadora parece que está apagado el micrófono. Listo. Profe, no, pues literalmente que todos los temas, queramos o no, uno abarca el otro. Por ejemplo, lo del, lo de la fobia. Yo creo que la fobia a los pobres o a esa gente racista podemos verla como no solo, no es algo reciente. Antes de llamar, la podemos llamar racismo, porque de ahí nace. Es como esa discriminación hacia el resto de las personas. Esa es como mi opinión. Dale, muy bien, muchas gracias. Sergio, ¿alguien más tiene alguna otra postura? Espera, Bueno, se murió mi computador. dale, no, Ok. ahí sí te está escuchando, Sergio. Puede No, que está pero es que puso la imagen y está, lo único que mueve es el mouse. Usted está quieto, nadie habla, todos mis botones están apagados, no ya, sale, no me sale ya, ni que al menú, nada, está pero muerto literal. al menos escuchas bien. Sí, no, escucho bien, sino que acá estoy intentando configurarlo. Ni siquiera soy capaz de apagarle el audio. Dale. No deja. Bueno, son cosas que volvemos al Meet. Aquí por lo menos para este año pude comprar pues pudimos tener como dos portátiles, porque uy, nosotros sí sufríamos con un solo portátil para el tema de las clases y a veces como que los dos, mi esposo y yo teníamos que usarlo, se volvió en lío. Entonces, pues de todas maneras nosotros no trabajamos nada de programación, es decir, yo necesito trabajar Word, en los Google Docs y poder ver películas, entonces no necesito Lo re mayor. básico. Sí, no, pues sí, yo para qué un gran computador si pues realmente no le doy como mucho uso, aunque sí, pues tiene que estar pues como muy funcional al uso que le doy. Pero bueno, no, con lo que decía sobre el tema, por ejemplo, de las fobias, ahí hay, digamos, como muchos elementos como comunes de lo que hemos hablado, pues como en este rato, de estas exposiciones que se dieron la sesión anterior y esta. Y tiene mucho que ver con, por ejemplo, hablando por ejemplo del racismo, que era el último tema de la relación con la porofobia, ¿no? Cuando se exponía el racismo, hay algunos elementos que nos dicen, por ejemplo, que el tema del racismo no es accidental, o sea, es decir, que toda la lectura que nosotros tenemos sobre por qué se genera un discurso de una raza superior, de una supuesta raza superior, perdón, pues tiene que ver que, por ejemplo, los españoles, ¿por qué usan todo ese tema del racismo? Pues para justificar la invasión. Muy a propósito incluso del 12 de octubre y esos debates que hay sobre esas nuevas lecturas que hay sobre la conquista, bueno, o esas viejas lecturas. ¿Por qué los españoles, por ejemplo,
dudaban de la existencia del alma en los indígenas, pues porque eran mano de obra que necesitaban explotar, necesitaban, digamos, justificar de cierta manera todo ese proceso de sometimiento y uno, no había otra que pues disminuir la categoría de los pueblos indígenas, por ejemplo, a pueblos incivilizados. Entonces, fíjense que todo el discurso civilizatorio de Occidente, que es la idea que viene de Europa, pues viene sobre la base de que aquí los indígenas eran gente que ni siquiera tenían alma, porque obviamente no tenían la misma religión, pero además de eso, porque no tenían las mismas formas de tecnología que tenían en Europa. Ahora, hay serios estudios de antropología que podríamos citar, donde se ha mostrado, por ejemplo, que cuando llega Cortés a Tenochtitlán, ¿ustedes saben qué es Tenochtitlán? ¿Alguien ha escuchado Tenochtitlán? No es Una uno ciudad de de México. los imperios sí, Dime, mexicanos, Sofía, ¿la qué? de los pueblos mexicanos más relevantes en su historia, creo. Muy bien, Sofía, exactamente. O sea, Tenochtitlán era la gran ciudad de lo que se podía conocer, digamos, como el Imperio Azteca o el Imperio Mexica, que es donde hoy están, pues, esas torres que son muy turísticas, de esas pirámides, que es la pirámide de Tenochtitlán. Pero, pues, digamos que Tenochtitlán es una ciudad indígena, y Tenochtitlán tenía más o menos 100.000 habitantes. O sea, hoy Pereira, 2022, llegamos a los 500.000 habitantes. Un pueblo indígena hace 500 años tenía una ciudad gigante, muy desarrollada, pero además dentro de las crónicas de los españoles de Pizarro, decía, por ejemplo, que le preocupaba mucho porque los indígenas eran que es que muy perezosos. Claro, ¿eso qué significaba? Que eran pueblos donde tenían que hacer poco y vivir bien, porque además se han hecho unos análisis muy serios donde han mostrado que la media de la población mexicana del momento, o de los pueblos que habitaban lo que hoy es México, estaba mucho mejor alimentada que la media de la población de Europa. ¿Qué vamos? Que nos dicen que hay un discurso de una civilización mucho más avanzada, que era la europea, que por eso invade y conquista estos pueblos, que además nos trae la cultura, el idioma, pues algunos elementos, de hecho, pues hay cosas que son ciertas, pero entonces también es desconocer, por ejemplo, que muchos pueblos indígenas que habitaban lo que hoy es América, tenían, por ejemplo, ciudades muy desarrolladas. O sea, Tenochtitlán además tenía todo un sistema de riego, de cultivo muy serio, ¿sí? Eh, los, eh, los pueblos pues hacia el sur, bueno, hacia el sur, no, como hacia el centro sur, como en Perú, digamos. Los incas, por ejemplo, tenían todo un sistema de numeración, todo un tema del manejo de la astronomía, y tenían saberes, o sea, tenían construcción de ciencia, ¿sí? Tenían tecnología, no la misma de Europa. ¿Qué es lo que nos generaba, digamos, de diferencia? Pues la diferencia era sobre todo la tecnología de lo militar, que fue como se configuró la civilización occidental. Pero eso no significa que aquí no existiera nada, pero entonces eso es lo que da justificación a esa idea de la superioridad alrededor del tema del racismo. Ya te doy la palabra, Cristian, termino la idea de lado. Si no, entonces miren, ¿cómo se justifica el racismo? No, es que esos son inferiores. ¿Y cómo son inferiores? Son incivilizados. ¿Y cómo son incivilizados? Que ni siquiera tienen alma. ¿Sí? Y luego entonces pasan ese discurso también el tema de los pueblos afro que los someten para justificar el tema de traerlos como mano de obra esclava, diciendo que son pueblos incivilizados, incultos y por eso deben ser, digamos, como explotados. Entonces fíjense que hay una tradición real, unos intereses reales detrás de todo ello. Cristian, por favor. Profe, yo lo veo más que como fobia, pues en los tiempos antiguos era como envidia de que podían tener cosas que ellos no tenían, como por ejemplo supuestamente los incivilizados que eran los indígenas podían alimentarse mejor que los europeos, que supuestamente eran la raza superior, o que podían analizar los sistemas de riego que usted nos explicaba de una manera tan bien implementada que ellos aún no podían, incluso con toda su tecnología. Pues lo veo yo como esa parte de que les alteró el ego al llegar y ver tanta riqueza que ellos en su superioridad no tenían, porque es que eso fue lo que hicieron al llegar acá. Ellos fueron superiores en armas y superiores en ejército. ¿Para qué? Para saquear toda la fortuna que tenían estos pueblos latinos, por decirlo así, americanos, que ellos no tenían, entonces el ego se les alteró en ese momento. Pues lo veo yo así, más que como llevarlo a la palabra fobia, pues que en este momento es como lo que se usa.
Sí, es también como, o, por ejemplo, es que habría que hablar mucho de lo que es el fenómeno occidental, no quiero detenerme en ello, pero, por ejemplo, todo el tema del racismo, entonces el racismo hacia los pueblos indígenas está muy en lo que está diciendo Cristian. No tenemos, por ejemplo, no tenemos el nivel de comodidad social, es decir, los pueblos indígenas eran gente que tenía que trabajar pocas horas al día y aún así gran parte de la sociedad estaba muy bien alimentada, se podía dedicar al ocio. No digo que fueran pueblos perfectos, es decir, tenían guerras, había violencia, o sea, pues, había muchas cosas ahí, pero no era todo malo tampoco, o sea, porque tampoco es la cosa del pueblo pues incivilizado aquí de taparrabos que no sabía hablar, ¿no? O sea, habían idiomas muy desarrollados, o sea, por ejemplo, el náhuatl es un idioma muy completo, muchas partes, de hecho, el español se enriqueció mucho con palabras del náhuatl, eh, pero también había desarrollo en términos de astronomía, o sea, había un conocimiento de ciencia fuerte, había un desarrollo agrícola fuerte, es más, hasta el tema del manejo del metal, habían pueblos donde el nivel del manejo del metal estaba casi al nivel de Europa. Claro, que no había un uso para la guerra, que no había pólvora, y además la pólvora ni siquiera es de Europa, sino que es de China, solo que China no lo había usado militarmente. Pero, pero entonces dicen, esa es una forma de justificar el racismo, pero realmente no es que haya racismo, sino que hay unos intereses y necesitan cómo justificar ello. Entonces empieza el discurso de la superioridad. Luego va con el tema de lo afro. Y entonces, ¿qué es lo que necesitan? Pues necesitan mano de obra que pueda explotarla. Obviamente, entonces terminan todo el tema de cómo justificamos el racismo y entonces es como el afro es alguien inferior, entonces son menos inteligentes y luego llega todo el tema del descubrimiento de los grandes descubrimientos modernos. Estoy hablando sobre todo el tema, por ejemplo, de Darwin y la ley del tema de la evolución y de las especies. No estoy en contra de Darwin, pero cogen teorías como la de Darwin y dicen, ah, claro, entonces como nosotros somos toda una sucesión evolutiva y somos cercanos a los chimpancés, los afros son más cercanos a los chimpancés, entonces por eso son inferiores. Puras falacias retóricas, pero que terminan calando en la gente, ¿sí? Y nosotros hoy tenemos eso en el lenguaje. Y quiero, digamos, como también cerrar un poco en este encuentro, mirar cómo nosotros todas esas situaciones de violencia racial, alrededor del tema del machismo, alrededor del tema de la porofobia, alrededor del tema, por ejemplo, de la xenofobia, que es el odio al extranjero, pues tiene que ver mucho con cómo nosotros nos comunicamos, o sea, con cómo lo naturalizamos en nuestro lenguaje. Por ejemplo, el mismo tema de la porofobia se ve mucho hoy que yo casi que habito el campo, aunque no soy campesino, obviamente, pues, porque respeto también su labor. Además, pues yo tengo un pedacito, o sea, yo vivo en una casa de campo, pero no tengo pues un gran espacio de tierra para cultivar. Tengo pues una huertica más bien donde siembro un poquito de frijol y algo de maíz. Pero cuando uno dice, por ejemplo, que cuando uno va a insultar a alguien, entonces le dice este campeche o este montañero, eso es aporofóbico. Y es aporofóbico en Colombia porque nosotros el campo lo hemos asociado a la pobreza. Y mire que es muy normal. Agropecuario. Ah, perfecto. Agropecuario. Sergio, qué man tan agropecuario. Volví. Bien, bien, Sergio, bien. Entonces, mira, por ejemplo, cómo eso son discursos aporofóbicos. Y son aporofóbicos porque estamos hablando de que las sociedades que son usualmente excluidas, porque obviamente aquí en Colombia, lamentablemente, el campo está asociado a la pobreza, no como en más gran parte del mundo. Pues entonces, sí, este campeche, este montañero, ¿sí? Es que lo bajaron de la montaña con espejo, este agropecuario, si yo esas cosas agropecuarias no las entiendo, eso es aporofobia y la tenemos insertada en el lenguaje. Y no quiero hacerles pues una, una disertación moralista con ello, porque pues yo mismo también las uso, sino que también es bueno reconocer eso, ¿no? Cuando hablamos de todas estas situaciones, no es como que no, es otra gente, no, eso está en nuestra sociedad. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tenemos el tema del racismo, ¿sí? Entonces, trabajo como negro, ¿sí? Para ganar como blanco, o sea, eso es tremendamente racista. O este indio, ¿sí? Que es una forma de peyorizar o a decir que el tema de lo indígena es menor. Y pues ni modo, y de hablar, por ejemplo, de todos los discursos violentos que hay alrededor del tema de la mujer en el lenguaje, que muy bien Sofía los explicaba también en la sesión anterior, algunos de ellos. Entonces,
Que además voy a decir algún elemento sobre lo del video que nos pasaba Daniel Vanegas, sobre, por ejemplo, el tema de la discriminación positiva. ¿Y qué es la discriminación positiva? La discriminación positiva ocurre cuando yo trato de disminuir la discriminación, pero eso lo que hace es aumentar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el tema del machismo y la mujer, entonces cuando dicen, no, es que no se le puede pegar a la mujer porque es que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una mujer, de la flor, porque es que las mujeres son frágiles. Eso es machista, porque se está, digamos, tratando de bien decir que no hay que violentar a la mujer, eso estamos todos y todas de acuerdo, pero sí hay una forma machista y patriarcal en ese sentido de generar ese proteccionismo, porque entonces se le está diciendo a la mujer que es débil, que es víctima per se. Eso, por ejemplo, es discriminación positiva. Lo mismo pasa con el afro, entonces no, hay que apoyar a los afros, hay que darles espacio, pero además hay que hacerles ajustes. ¿Qué significa eso? Que se está diciendo que los afros son menos inteligentes. Estamos siendo, racistas porque obviamente si estamos diciendo que hay una sociedad de iguales, donde no hay una causalidad de la raza para determinar el aprendizaje, ni tampoco del género, obviamente ese tema de los ajustes no deben estar pensados hacia la persona, sino obviamente es pensar, no, es que viene de un lugar donde no ha tenido acceso a la educación, bueno, hay todos otros elementos, pero que no están asociados a la raza, ¿sí? Sino que de pronto hay otra situación de particularidades formativas que hay que adecuar, pero tener mucho cuidado con no caer en la discriminación positiva, porque muchas veces por querer hacer más hacemos menos, es decir, por querer no ser racistas o no ser aporofóbicos, no sé, o por muchas circunstancias termina uno cayendo, digamos, como en lo contrario. ¿Estamos claros como en estas ideas de lo que estábamos trabajando? Sí, profe. Sí. Ahora, dentro de todos estos como elementos alrededor de cómo se construye entonces esa idea de lo moral. Entonces, miremos que muchas de las cosas que hemos ido como abordando nunca son individuales. Cuando hablamos, por ejemplo, del racismo, cuando hablamos del tema del machismo, pues miren que no son elementos aislados, sino que están asociados a condiciones estructurales como sociedad. La ética sirve entonces para eso. ¿Para qué me sirve a mí la ética? Pues para mirar cómo nuestra sociedad tiene unas ideas de moral, son unas ideas de lo que considera correcto, ¿sí? Esta sociedad considera correcto eh, que haya racismo estructural. O sea, y creo que se ha demostrado tremendamente con, por ejemplo, lo de Francia Márquez. Y no quiero hablarlo desde lo político, o sea, porque pues no es la clase, pero sí quiero hablarlo desde el tema de lo ético. ¿Y por qué se ha demostrado enormemente eso? Porque independientemente de que estemos de acuerdo, ¿no? O cercanos o distantes ideológicamente al proyecto que encarnan pues hoy Pedro y Francia Márquez, sí, todo el tema, por ejemplo, de la carga tremenda que se le dio contra Francia Márquez, porque es mujer afro y viene y es pobre. O sea, miren que ella además tiene tres discriminaciones juntas. O sea, a ella, yo que leo, por ejemplo, trato de seguir mucho la prensa y todas las calificaciones hacia Francia son o porque viene de procedencia pobre, o sea, porque es hija de mineros pobres del Cauca y tuvo que trabajar en las minas, porque es madre soltera y tuvo que criar a sus hijos dentro de situaciones de dificultades, o sea, porque es pobre, porque es mujer y porque es afro, todas las condiciones y críticas que hay hacia ella están sobre eso. No, es que no habla con los tecnicismos que debería hablar. Bueno, ¿y quién nos garantiza a nosotros que entonces para gobernar o ocupar un cargo de eso, tengo yo que usar cierto lenguaje, o sea, ciertas formas de? Y eso me niegue, digamos, como mis capacidades, mis potencialidades. A mí el caso, por ejemplo, de Francia me intriga mucho. Y me intriga mucho en el sentido de seguirle el rastro, no tanto a ella, sino a los retractores. No sé si vieron lo del caso de esta señora que estaba demandada, que le dijo que era una gorila, una vaina así. No sé si lo vieron. Esta misma. El de Marvel. Sí. ¿La qué?
Marvel, Marvel. Francia demandó a Marvel por eso. Ah, sí, que No, Marvel tuvo que... Francia no la demandó, a ella la demandaron y la obligaron, pero no fue Francia. Esta no, creo que no le puso ella la demanda, sino un colectivo de ciudadanos. Ya, Sí, algo que defendía los derechos humanos y la dignidad. Y se dieron cuenta de esa vuelta y de una vez la demandaron. claro, y miren ese tema, a mí me parece que, no sé, es la vicepresidenta de la República. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, eso sí, cuando Uribe era presidente, un pelado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá se puso de gracioso, pues, lo digo así con todo el sarcasmo de la vida, entre comillas, de gracioso, a decirle, como a comentarles unas groserías a los hijos, como por un correo oculto o pues se los mandó por internet, en esa época todavía no había Facebook, y al pelado lo metieron a la cárcel por insultar a los hijos del presidente, ¿sí? Claro, o sea, porque de todas maneras es una muestra pues de violencia, de, de maltrato hacia el buen nombre de alguien. Eso lo recuerdo bien, creo que lo podríamos buscar incluso siendo el caso. Y entonces llega alguien y dice que empieza a tener tremendo lenguaje contra la vicepresidenta y entonces dice, no, es que hay que hacer un llamado que a la paciencia, que la gente se expresa así, ¿no? O sea, pues es que eso también demuestra que es una sociedad que estaba acostumbrada a que alguien que es mujer y afro, madre soltera, hija de mineros, o sea, es que miren todos esos elementos, no pueda ser presidenta o vicepresidenta, porque ella antes fue candidata a la presidencia. Y casi toda la carga contra ella es desde ahí, o sea, es desde lo moral. Ni siquiera es por sus acciones, ni siquiera es, digamos, que le sigan las rutas de su trabajo como vicepresidenta. No, es, no sé, se equivocó hablando, es una bruta que viene del campo. O sea, miren toda esa, toda esa carga semántica que hay, por ejemplo, en las críticas que le hacen a él. Yo no sé qué tal lo vaya a hacer, seguramente pues tenga sus blancoscuros y demás, pero lo que quiero ver, o sus matices, pero lo que quiero ver es cómo esa lectura que hay de la vicepresidencia no es una lectura desde la que se le haría como, por ejemplo, a cualquier político, sino que es una lectura que está muy cargada de todos esos elementos que hemos como mirado acá. Me dice, bueno, ¿y dónde está, por ejemplo, alguien que le mire? Yo no sé qué función tiene una vicepresidente, o sea, no es como algo que lo que yo me he metido mucho, pero que esté más enfocado en eso y no en el tema de su color de piel o bueno, en todos estos elementos que están ahí. Y eso tiene que ver también con lo que hablábamos de que la porofobia usualmente estaba más en las clases medias y en las populares que en la misma élite, porque de alguna manera era una forma de distanciarse, ¿no? Que es lo mismo, bueno, lo mismo no, que es similar a lo que a mí me pasaba cuando empezó esa ola de críticas hacia Maduro, el presidente de Venezuela. ¿Ustedes recuerdan cuál es una de las mayores críticas que le hacían a Maduro en Venezuela? Que era colombiano. No, bueno, no, Aparte, sí, una de las tantas, pero aquí en Colombia. que era muy burro, ¿o qué? Sí, que era muy burro, pero que era muy burro porque que había sido camionero y conductor de buseta, porque efectivamente Maduro en su juventud era una familia, y uno que pobre, no sé, pero él se formó iniciándose en conducción, o sea, en conducción de vehículos de transporte público. Y entonces, que él era un burro y que por eso él no merecía ser presidente. A mí eso me parecía, por ejemplo, terrible. ¿Por qué? Porque entonces estamos diciendo que para ser presidente solo se puede cierto tipo de personas, es decir, solo pueden ser presidentes la gente que ha estado en la élite de toda su vida, que ha estado en las universidades de élite y los que venimos de lo popular nunca vamos a poder ser presidentes o colgar cargos de poder porque entonces nos van a cobrar en algún momento eso. Y ojo, no estoy defendiendo a Maduro en absoluto, ese tema no tiene que ver, es criticando los Por si acaso. argumentos. Dime, Sergio. Que por si acaso no lo estoy defendiendo a nadie. No, sí, lo que estoy es atacando los argumentos que usan para atacarlo a él. O sea, critiquen su gestión de gobierno, den palos, o sea, la situación, la crisis en Venezuela es palpable, pero criticar que venga de familia de camioneros, o sea, es en serio, o sea, yo miraba eso. O sea, el problema es que él fue conductor de bus y por eso no pudo haber sido presidente. Y es más, muchos conductores de bus y de taxi con los que me subía, porque yo trato de preguntarles y hablar sobre eso para conocer un poco como cierto
tener un panorama muy claro de lo que opina la gente de a pie y no quedarme mucho con mi lectura, pues que a veces de pronto por mi formación académica termine en una burbuja que no me permita reconocer los discursos del otro. Y muchos eran así, taxistas críticos. Y yo una vez llegué con un taxista y yo, pero entonces usted nunca va a poder ser presidente. O su hijo, que es un hijo un taxista, no va a poder ser presidente, porque para poder ser presidente entonces toca tener toda una estructura histórica que obviamente los que venimos de lo popular no tenemos. Entonces miren, por ejemplo, cómo está arraigado el tema de desde dónde se hace la crítica. Desde dónde, por ejemplo, todos esos elementos raciales, aporofóbicos, misóginos, es decir, machistas, son los que terminan muchas veces interactuando para hacer críticas que se supone que son críticas políticas, que son críticas, digamos, académicas, que son críticas que deberían estar más en el tema de un análisis real de la situación y van por eso. Por ejemplo, con el tema de toda nuestra tradición alrededor de lo de conflicto en Colombia y el tema de la paz. Uno dice, bien, el tema, por ejemplo, de que un excombatiente sea presidente, que es lo que está hablando con Petro. Pero entonces decir, por ejemplo, que los militares son brutos, o sea, que decir que alguien que prestó servicio o alcanzar a hacer tiempo carrera militar o hacer hasta policía, pues no va a poder ser presidente porque entonces está asociado a lo militar y no puede estar, digamos, capacitado al mediano o largo plazo para ejercer un cargo como presidencia. No, no creo que esos sean los tipos de debate que tengamos y sin embargo como sociedad son los que se nos presentan. O sea, es como son como los vasos comunicantes alrededor de ciertas lecturas que tenemos como sociedad. Y eso me parece que son situaciones que nosotros tenemos que leer desde lo ético. O sea, porque ¿qué es lo ético entonces? ¿Cómo yo reflexiono eso y me distancio? O sea, como que no, a mí, o sea, critícame a Francia Márquez, critícame a Maduro, critícame a Uribe, o sea, critícame a Petro, critícame es más, a Putin, o sea, a cualquier político, hazlo, pero no lo hagas desde una lectura sesgada por el tema de moral. O sea, no lo hagas que porque es afro, o porque es mujer, o porque es católico, o porque es islámico, o porque es ateo, porque pues finalmente esas no deberían ser digamos, las bases sólidas de la argumentación. Y si uno mira, la mayoría de las veces cuando se hacen críticas, podrían contradecirme, obviamente si están en desacuerdo lo podemos discutir y debatir, este es un espacio de diálogo colectivo, pero la mayoría se van es desde ahí. No, es que el tema del Islam, no, es que el Islam es malo. Hemos leído el Islam, o sea, hemos acercado a la religión, lo hemos hablado, lo hablamos un par de veces. ¿Para qué decir que el Islam es malo a per se? ¿Son los grupos extremistas, terroristas, islámicos representantes de toda la religión islámica o no? O sea, eso son cosas que uno tiene, digamos, como que eh, distanciarse, ¿sí? O sea, no, porque entonces se genera todo ese tema de esa islamofobia, que es miedo, pues, u odio a la religión musulmana, pero no mucho, gran parte de ese odio, gran parte de esas fobias son fobias infundadas, es decir, no son fobias desde la razón, desde lo histórico, desde la reflexión, sino fobias desde ciertos estereotipos que se nos han construido y que nosotros terminamos justificándolos. Pasa lo mismo con el tema de la xenofobia, o sea, con el tema, por ejemplo, de los extranjeros. Y a mí sí me parece muy curioso que nosotros como colombianos seamos xenófobos. Es decir, uno de los países del mundo con más población migrante somos nosotros. O sea, nosotros tenemos el porcentaje de migración interna más alto del mundo. O sea, nosotros estamos por encima de Siria, por encima de muchos otros países alrededor del tema del desplazamiento. Y ese tema de la xenofobia a nosotros sí me parecería incomprensible. Sofía, por favor, te escuchamos. Con ese tema que tocas justo también he leído mucho de por qué, o sea, cuál es la razón de que el colombiano, a pesar de que fue una de las poblaciones con más inmigrantes en el extranjero y los desplazamientos internos y más los refugiados, somos tan, pues estamos en esto de la xenofobia contra los venezolanos y una de las respuestas era que
Debido a que, bueno, hay mucha intolerancia y aparte de eso, hemos recibido también mucha xenofobia en el exterior. Entonces, digamos que es como una respuesta a que no sabemos recibir gente porque en nuestra historia solo hemos salido. Poco han entrado y pues diferente, por ejemplo, en Venezuela que tuvo mucha, pues recibió a mucha población de varias partes de América. Y eh, sobre todo digamos que colombianos. ya, ajá, Sí. pero la respuesta también era distinta porque el colombiano iba a trabajar, o sea, era una mano de obra muy buena, porque en Venezuela habían trabajos que casi no se querían hacer y el colombiano pues se prestaba para ello. Eh, y pues acá es como eso, ideas que se magnifican, pues si se multiplican sin ningún fundamento, como el que los venezolanos vienen a robar o a quitar trabajo, cuando la realidad es que no, hay casos como en todo, no, como cuando los colombianos, hay colombianos que van a hacer cosas en el exterior, pero no todos son así. Dale, no, muchísimas gracias, Sofía, por tu aporte. Sí, o sea, ese tema de la xenofobia en Colombia es algo que hay que mirar bien, porque, o sea, nosotros, no, y en Colombia, en Pereira, o sea, no nos vayamos tan lejos, Pereira, o sea, todos nosotros y todas nosotros acá estoy seguro que preguntamos si tenemos un familiar muy cercano en el extranjero. O sea, nomás en mi familia, yo, en mi familia más cercana tengo familias de mi abuelita, mi mamá, dos tíos que están en el extranjero, un primo, ¿sí? Obviamente, pues en trabajo pues, de servicios generales, porque pues, es lo más común de un pereirano en Europa, pero nosotros que además estamos acostumbrados también a ese trato fuerte de los sudaca, que es como se trata o se estereotipa el sudamericano en Europa. Y mira el tema de las drogas y bueno, la prostitución, pues hay todo un estigma también del colombiano allá y pues todos y todas sabemos que eso no es cierto. O sea, así como hay muchos que han ido y se han vinculado a la delincuencia y muchos otros que han ido pues a buscar un mejor horizonte para sus familias y han trabajado de manera ardua durante muchos años. Pero que en Pereira, por ejemplo, se dan discursos xenófobos contra el venezolano. Yo no sé si les contaba el que día que estaba en la casa de alguien y les conté la historia de lo del niño, de la abuela y el niño. Creo que no, profe. No, les voy a contar la historia, es muy corta, es gracioso, pero a mí luego me pareció algo tétrica. Estaba en la casa de una señora que le tengo mucho cariño y ella tiene un nietecito y estábamos allá pues, tomándonos un cafecito, echando carreta, cuando le dice el nieto, Juan David, éntrese que si no se los llevan los venezolanos. Yo me quedé mirando, claro, lo estamos volviendo en el coco para los niños, o sea, el nivel de estigmatización ya está en que es la forma de asustar a los niños pequeños, ¿no? Bueno, ¿qué impacto puede generar eso en los niños cuando sean adolescentes que se crean ya con un imaginario del venezolano como el peligroso, el que te puede, o sea, y es todo un estigma porque pues finalmente volvemos al análisis de los afros y los latinos en Norteamérica. Claro, o sea, seguramente hay muchos venezolanos que están en la delincuencia, pero que muchos venezolanos estén en la delincuencia no significa que el venezolano sea más malo, ¿sí? Sino que pues vienen bajo condiciones de indignidad, no pueden generar papeles, y pues, ¿qué es lo que usualmente terminan ejerciendo? Pues en la legalidad, porque obviamente lo más, o es probable que algunos de los casos, porque obviamente no son todos ni la mayoría, es una pequeña fracción, pero terminan pues nutriendo esas situaciones de delincuencia. Ahora, eso nunca va a ser culpa de los venezolanos porque la nación que les ofrece solo cosas ilegales, pues es la nuestra. Es decir, el problema es estructural en Colombia, un país muy violento, donde tenemos una tradición, por ejemplo, además todo un tema de las mafias del microtráfico que nos está creciendo, todo el tema de la violencia de grupos armados al margen de la ley, que claro, pues llegan venezolanos sin oportunidades que terminan por necesidad, en algunos casos, metiéndose a esos grupos ilegales
pero no es, el venezolano lo que es fuerza es mano de trabajo, es mano de obra, lo mismo que lo que está diciendo Sofía, que si tiene la posibilidad de trabajar legalmente lo hace, pero si no, pues bajo la lógica de la necesidad que viene por esa crisis propia que tienen de su nación, pues termina eh, eh, vinculándose a todos esos, a todas esas, pues como hordas de violencia que ya vivíamos nosotros. Pero es curioso, ¿no? La lógica de la xenofobia, además porque nosotros sí tenemos xenofobia y xenofilia. Nuestra xenofobia tiene algo de aporofobia, ¿sí? Y lo digo es porque no es lo mismo que venga un venezolano que venga un español, ¿sí? Y yo conozco mucha gente que viene de Europa, o sea, bueno, hay gente que adoro que viene de Europa y que son amigos muy queridos. Pero también conozco mucha gente que viene de Europa echando carreta, que eran príncipes allá y que aquí viven a punta de echar carreta. O sea, que hay un término, lumpen, o sea, son gente parásita que no estaba haciendo nada allá y que llegó aquí a vivir de discurso, pero que a ellos sí se les da un trato especial, a ellos sí se les apoya, se les ayuda, el tema de si esa xenofilia hacia lo extranjero, europeo, o sea, hacia ciertos acentos. Lo mismo de pronto puede pasar con los chilenos, los argentinos, que tienen tal vez otra referencia. Sin embargo, lo que es Centroamérica, lo que es Venezuela, lo que es Perú, lo que es Ecuador, ahí somos hasta peyorativos. También hay una tendencia, Bolivia, por ejemplo, hay una cosa xenofóbica tremenda con los bolivianos. Se les acusa de brutos, de indios, y eso hay que mirarlo. O sea, o sea, yo no tengo la respuesta, tal como lo dice Sofía. Yo he estado buscando mucho elementos de análisis sobre ello, pero por ejemplo, sí he visto que definitivamente, por ejemplo, nuestra xenofobia tiene mucho de aporofobia. Yo creo que somos más bien un país muy clasista. Es un país donde todo ese sofisma del neoliberalismo nos ha afectado mucho, muy competitivos, y eso hace que, por ejemplo, que lleguen grandes masas de personas a ocupar los círculos, digamos, de pobreza y de exclusión, pues hace que nos genere como cierto rechazo. Habrá que verlo, o sea, habría que seguir leyéndolo, buscar a ver qué otras lecturas hay, pero para mí es más, en mi lectura, por ejemplo, de cómo se reciben aquí los extranjeros de Europa, a cómo se reciben, por ejemplo, los extranjeros de la misma América y de nuestra América, creo que sí hay una visión un poco diferente de nuestra xenofobia, porque para algunos casos sí es como medio xenofilia y eso habría también como que rebatir. Pero bueno, son las 8:22 de la noche. Les hallo un poco callados, pero bueno. Para la próxima clase les voy a pasar buen material audiovisual para que por favor lo veamos y lo discutamos. Tenemos ahí varios videos que vamos a trabajar, que quiero que trabajemos pues como también cierto material con las películas que voy a estar subiendo. Entonces, por favor, todos y todas, a más tardar a mañana subiré lo que es como para la semana 4 y 5. O sea, qué es lo que teníamos que tener para hoy y lo que tendremos para la próxima semana, para verlo todo junto en la próxima sesión el martes y poder tener como espacios de discusión sobre ello. Entonces, por favor, eso sí, lo que voy a ponerles cada uno una intervención al respecto de ello. No va a ser más material y además les cuento lo que vamos a proponer para la evaluación de la semana 6, que también tenemos pues como una propuesta ahí para los contenidos que estamos trabajando. ¿Les parece? Sí, profe, inmediatamente. Profe, yo tengo una duda. Usted nos ha dejado dos películas y yo reviso ese coso y no he sido capaz de encontrar dónde es que usted dice la segunda. No he sido capaz. ¿Cuál? ¿Cuál Sí, película? La Ola. La del sí, controlador. ¿Cuál? usted nos dijo la clase ayer la última vez en metodología de la investigación que usted había dejado en la página ética una película. Y yo estoy búsquele y no soy capaz. Profe, yo creo que el compañero dice la de la invención del consolador. Histeria. Sí, o sea, la película la encuentro, pero en la página como tal no aparece como el nombre de la película o algo así, ¿no? Sí, Histeria. Sí. Sobre la invención del consolador.
Sí, esa es una, pero esa es para metodología. Ah, es para metodología de la investigación. Ah, Sí, listo. sí, Yo, sí, yo sí, la estaba no. buscando en ética, con razón. No, eso es para metodología. Ah, listo, profe. Para acá vamos a ver es La Oda. Es una película dura que tiene que ver sobre el tema del fascismo, pero igual ahí en la plataforma le subo el material para ver qué trabaja. Listo, profe, de una. Listo, Sergio. Entonces, muchas gracias a todos y todas por el espacio de hoy. Nos vemos el próximo martes con los que estamos en ética y con los demás nos veremos o el jueves en metodología o el lunes en Colombia Crisis Política. Feliz resto de semana. Listo, profe, muchas Ah, gracias. bueno.